habla de que no estamos educados a nivel de bienestar emocional, porque no solo nos centramos en educación cognitiva, donde queremos instruir a las personas con conocimientos de matemática, de comunicación, de historia, pero no nos centramos en aprender a convivir. Estamos nosotros acompañados de Salomón Velázquez, él es psicólogo y filósofo. Bienvenido, señor Velázquez, a Exitosa. Muy bien, muchísimas gracias, Karina. Un placer estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero empezar de lo general a lo específico. ¿Qué hace la violencia, vivir en tanta violencia? Porque nosotros nos levantamos y hay un feminicidio, hay extorsiones, hay el gota a gota, hay enfrentamientos, hay suicidios, hay de todo en este país. Hay corrupción, viene también las 7 plagas, viene el fenómeno del niño, las sequías, hay todo. ¿Qué hace vivir en violencia, incertidumbre, recesión, falta de dinero en una sociedad como la nuestra? ¿Qué impacto tiene en el ser humano? Y quiero que me explique qué impacto tiene en la sociedad y después desagreguemos qué impacto tiene en los niños y en los adolescentes. Muy bien. En la sociedad primero. Claro que sí. Y habría que agregarle que salimos del COVID y que estamos entrando en un conflicto internacional de guerra que es realmente muy lamentable en nuestra sociedad. Sin embargo, a pesar de todo esto, los informes y los estudios dicen que somos una sociedad pacífica. A diferencia de tantos años y de tantos siglos, esta generación es todavía mucho más tranquila y más pacífica. Siente más la felicidad que en generaciones anteriores. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Qué generación? Hábleme de qué generación, porque hay una generación de los 70, una de los 80, una de los 90, los 2000, ¿no? 2010. Sí, hablemos más de generaciones más grandes, de guerras anteriores. No hemos tenido conflictos tan inmensos como antes. Ahora pareciera que son más pequeños, pero más allá de eso, lo importante es entender que estamos diseñados como seres humanos para vivir y soportar estos conflictos. Si te das cuenta, todo lo que tú me has mencionado es trágico, pero aún así seguimos sobreviviendo, aún así seguimos todos los días levantándonos con una esperanza, con un sueño. Pero estamos hartos. Sí, exactamente. Y los niveles de depresión, al menos en los más jóvenes, porque ahora resulta que el psicólogo es ya casi está en el botiquín, ¿no? Así es. Entonces, ¿están teniendo menos tolerancia o no? Quizás es el enfoque. Yo lo que quiero decir es que esto no es que va a pasar y no es que nunca más va a haber o cómo resolver el problema de esta manera. La violencia es algo natural en el ser humano, es algo que está ahí, inherente a nosotros, pero lo que hemos perdido nosotros es elementos básicos de nuestra existencia, como por ejemplo la esperanza, el buen trato. No podemos ir en contra de la violencia, es algo que está natural, pero lo que sí hemos perdido son elementos importantes de cómo aprender a tratarnos, cómo poder enfocarnos. Hoy en día las personas están muy enfocadas en tener felicidad, como si fuese un gran objetivo, pero la felicidad es un resultado, como muchos otros, la tranquilidad, la paz, la felicidad, la trascendencia, todo eso es un resultado, no es un objetivo al que hay que ir. Usted me está mezclando la psicología con la filosofía, ¿no? Entonces, te voy a dar, claro, por ejemplo, un ejemplo concreto. ¿Por qué digo que estos son resultados y no objetivos a seguir? Porque deberíamos enfocarnos en algo más trascendente. Por ejemplo, en estar bien conmigo, en saber conocerme, en tener un buen trato contigo, en mejorar mis vínculos con los demás. De esa manera, cuando yo estoy bien conmigo, con los demás, con el mundo en general, voy a poder sentir felicidad, vamos a tener un mundo más pacífico. Pero cuando nos enfocamos en elementos que son meramente subjetivos individuales, como una felicidad autónoma, y no desde una perspectiva de qué elementos me pueden hacer convivir mejor, aunque a veces no me haga feliz, vamos a poder tener una sociedad mejor. Pero estamos agregándole a toda esa violencia una gran sustancia de individualismo. Y es el individualismo aquello que no nos permite superar todas estas situaciones. Entonces, cada vez nos inducen a un pensamiento único, primario,
donde hay que satisfacer primero nosotros. Y vivimos en un mundo social. Y es por eso que vemos que a alguien roban y no decimos nada. Vemos que alguien trata mal a la otra persona y no decimos nada. Personas que trabajan igual que yo en la salud mental y en el bienestar, psicólogos, viendo cómo maltratan a otras personas con sus títulos de libros, diciéndoles adjetivos, o personas que vemos en televisión o en radio que se apasionan por algunos temas y que empiezan a levantar el tono de voz. Y uno puede estar molesto y está bien estar molesto. Uno puede estar mal y está bien estar mal. Yo puedo molestarme contigo, pero no por eso te tengo que gritar, no por eso tengo que decir calificativos de otra índole, pero sí puedo decirte con voz firme lo que siento por ti o la situación que me hace sentir tal cosa. Pero esto nos genera entre nosotros un vínculo, no solo de respeto, sino de poder manifestar lo que tenemos. Pero aquí lo que hemos perdido es algo muy importante y que es tan básico: aprender a tratarnos. Aprender a tratarnos, primero, con amor. Tú me hablas de la depresión. No solamente pasa aquí en Perú. Vengo de otros países en el cual los índices de depresión son grandísimos. Se constituye hoy en día la segunda causa de muerte, la depresión. La depresión, la angustia, la ansiedad es la pandemia silenciosa que tenemos hoy en día y que mata tal cual como la otra pandemia, pero al cual muy poca gente le da importancia. Nuestro país, y no es el único, como todos los demás países de la región, invierten solo el 0,2% de nuestro PBI para importarnos algo tan valioso. Porque ¿Y cuáles son las causas de la depresión? ¿Son genéticas? Porque usted me hablaba de la felicidad, pero según los filósofos, la felicidad no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. No te la da pues el dinero, ni los títulos, ni lo que la gente piense de ti, sino está en nosotros mismos, lo que nosotros construyamos con la intelectualidad, ¿no? Digamos que está en la esencia misma, en el sentido que le damos a las cosas. ¿Cuál es el sentido que tú le das al dinero? ¿Cuál es el sentido que tú le das al trabajo? ¿Cuál es el sentido que tú le das al amor? Cuando tienes eso como claridad, cuando le encuentras el sentido a las cosas que haces, es cuando tienes propósitos. Y cuando tienes un propósito, tienes metas, objetivos, productos, resultados, y todo eso me lleva a... Vamos a ver muchas definiciones de felicidad, como por ejemplo desde que la felicidad no es algo que se pueda alcanzar ahora, sino recién al final de nuestra vida, porque recién ahí podremos saber cómo fue el resultado. Una película no la podemos juzgar al principio o a la mitad, sino solo al final. Entonces vamos a encontrar muchas cosas, pero tú me hablas también, por ejemplo, cómo vinculamos la depresión, si es genética, si no es genética, ¿verdad? Y muchas de las causas de la depresión, porque existen muchas, algunas son hormonales, tienen que ver con la existencia misma, con el sentido. Somos una sociedad que le ha perdido el sentido a todo. Entonces tiene que ver con el no alcanzar la felicidad. Digamos que el sentido puede hacernos entender qué es la felicidad. Porque es muy difícil poder definir ahora qué es la felicidad. Es muy difícil poder definir muchas cosas, pero si yo le encuentro un sentido a las cosas que yo hago, voy a poder alcanzar una definición de lo que entiendo por felicidad o de mi experiencia de felicidad, porque va a ser distinta a la tuya y a la mía. Muy bien, pero los países más felices del mundo, tienen menos casos de depresión, y los países más felices del mundo tienen mejor educación, mayor igualdad, mejores tasas de seguridad, la salud es para todos, ¿no? Y entonces han logrado el bienestar, casi igualitario para todos. Y por eso yo le preguntaba si es que la felicidad había hecho pues que la depresión bajara. Bien, entonces fíjate que tú estás dando un argumento bastante parecido al que te dije sobre los resultados. La felicidad termina siendo un resultado de una sociedad que se preocupa por darle una buena educación a sus niños, que se preocupa por darle una buena estabilidad, no solo laboral, una atención médica, por varios objetos que son paralelos a la vida misma
que le dan un sentido especial a la persona y por lo tanto terminan siendo personas con mayor satisfacción de vida. Y esta satisfacción de vida la podemos traducir como felicidad. Por eso lo que te decía es que no hay que perseguir la felicidad como meta final, porque eso va a ser un resultado de nuestro trabajo. Es como que si yo te dijera, ¿cómo conseguimos dinero? Cuando la persona solo se preocupa por el dinero, no puede llegar. Tiene que preocuparse en primero saber cómo generarlo, cómo traducirlo, cómo saber cuáles son mis habilidades, mis capacidades. Va a ser una obsesión, ¿no? Exactamente, y no solo una obsesión, sino que cuando no lo consiga, ¿qué va a pasar? Me voy a frustrar, me voy a deprimir. ¿Se te das cuenta? Por eso digo, son resultados. Finalmente la depresión termina siendo también un resultado de no tener una esencia, de no tener una existencia orientada hacia algo, no un solo sentido. Recuerda que podemos tener varios sentidos y cada vez podemos cambiarlos porque somos seres humanos que evolucionamos y no vivimos con uno. Pero nuestro bienestar y nuestra salud mental, tal como la vivimos dentro de toda esta violencia que tenemos, que tú has mencionado y que vemos todos los días, feminicidios, suicidios, asesinatos, sicariato y toda la violencia, pasa porque no sabemos cuidarnos. Y no somos una sociedad que no se sabe cuidar porque no tiene una autoestima adecuada, porque no tiene una valoración adecuada. Si yo te valoro, si yo te quiero, te voy a cuidar. ¿Y por qué no tenemos una autoestima adecuada? ¿Por qué el peruano no quiere al otro peruano? No solo centrarnos como peruanos, como te dije, esto pareciera una situación totalmente regional porque pasa en todos los demás países, pero es porque no hay un énfasis en la educación, en bienestar emocional. Pero yo quiero que usted me diga y que nos separe del resto de sociedades y sino que nos centremos en el Perú. ¿Por qué en el Perú se es capaz de entrar a un restaurante muy conocido, sacas una pistola, como ha pasado el día de ayer, y matas a la compañera de trabajo? ¿Por qué no es inusual ver a una señora rabiosa que sale y ataca a un actor y le dice, le voy a echar veneno a tu perro horroroso, cuando deberíamos querer a los animales? Pierde el control de esta manera. ¿Por qué si somos nosotros testigos de hechos de sangre y a muchas personas ni se les levanta una ceja? Eso tiene que decir algo de nuestra sociedad. Totalmente. ¿Qué dice? Habla de que no estamos educados a nivel de bienestar emocional, porque solo nos centramos en educación cognitiva, donde queremos instruir a las personas con conocimientos de matemática, de comunicación, de historia, pero no nos centramos en aprender a convivir. Dígame cuántas escuelas que existen, son muy raras y muy pocas en nuestro país, y por lo general son privadas, son aquellas que enseñan a sus estudiantes a cómo convivir, a cómo hablar, a cómo tratarse, a cómo identificar sus emociones, a qué hacer cuando llega una emoción como esta. ¿Cuántas escuelas tienen este tipo de trabajo? Donde lo único que les importa es, a veces un docente, solo llegar, firmar, recibir su trabajo. Hay otros que sí se preocupan por la educación de los niños y que van un poco más allá, pero como política de Estado, como política social, donde digamos, preocupémonos por la salud mental de nuestra población. Porque si llevemos al plano organizacional, los resultados de una empresa pasan porque los trabajadores se encuentren bien, tengan una estabilidad, que puedan producir mejor. Por eso digo que son resultados. Pasa lo mismo en un país. Entonces, para ir concluyendo, Salomón Velázquez, psicólogo y filósofo, ha desarrollado un sitio web donde se pueden hacer preguntas, son gratuitas. ¿Qué es lo que ofrece este sitio web? Muy bien. ¿Y cuál es el sitio web para que puedan hacer estas preguntas, interrelacionarse con usted? Muchas gracias por la oportunidad. Ante esta deficiencia de no tener espacio y educación, información en salud mental, nos hemos asociado con instituciones educativas, por ejemplo, la Congregación de los Hermanos de la Salle, a través de sus planas editoriales, hemos desarrollado una plataforma gratuita para todas las personas que quieran tener tratamiento en salud mental y bienestar emocional, que se sientan solas, que se sientan en angustia, que se sientan deprimidas, que estén
insatisfechas consigo mismo, pueden ingresar a la plataforma, es simplelifeoficial.com, y desde ahí pueden tener contacto humano y también contacto con una inteligencia artificial 24 horas durante los 7 días, las veces que quieran, para hacerle consultas sobre lo que les pasa, que los ayude a autoconocerse, que les dé herramientas, estrategias, y cuando quieran hacer preguntas con especialistas humanos, siempre va a haber un equipo humano preparado para atenderles y darles todo lo mejor y acompañarlos. Una comunidad no solamente peruana, sino internacional, donde las personas puedan sentirse escuchadas sin ser juzgadas, sino aprendiendo a tratarse y aprendiendo a convivir. Que Pero creo que con es lo que su nos falta. nombre lo podemos buscar. Sí, también me pueden buscar en sus redes como, sociales. así es, salomonvoz.com. Pueden ingresar a esa página y ahí van a encontrar un enlace que dice intégrate a nuestra comunidad. Salomón Voz con B, B grande, grande o SS. SS. Salomón Voz, BOSS.com. Pueden ingresar a la página web y desde ahí también tener acceso a todo a la esto. página web. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí hablándonos de salud mental que tanto nos falta en nuestro país, por eso estamos viendo tanta violencia, así que empezar por lo básico, respetar a los demás.